Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like. También te quiero comentar que esta es la tercera clase del curso intermedio de dibujo, en el cual estamos empezando a trabajar con más intensidad. Si vos no viste el curso primero y estás recién arrancando, yo te recomiendo que empieces por el curso 1, que es totalmente gratuito, está subido en mi canal, te la dejo acá en la tarjetita. Y si vos ya estás más avanzado, puedes directamente arrancar con este curso que es para intermedio. Lo que vamos a hacer hoy es continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en la clase 1, que es la calavera. Sé que pasó mucho tiempo, téngame paciencia, estoy con un montón de cosas, se me complicó bastante poder continuar con el curso, pero la idea es ir siguiendo, sumando de a poquito las clases que pueda mientras pueda. Y bueno, esto va a ser totalmente gratis, así que si querés ayudarme para que yo pueda seguir construyendo este curso paso a paso, te dejo en la tarjetita el Mercado Pago o el PayPal, si estás fuera de Argentina, y si no, puedes suscribirte al canal en el nivel 1, que lo que hace es básicamente contribuir para el canal y te dan unos stickers, ver los videos un día antes. Y si no, en el nivel 2, que en ese nivel vamos a estar viendo solo bolígrafo. Los videos de bolígrafo van a ir solo ahí, el curso de bolígrafo va a ir solo ahí. Así que bueno, desde ya te agradezco si miras todo el video, si pones like, si comentás, si compartís, eso ya me sirve muchísimo. Espero que te guste la clase, la imagen de referencia está en la descripción y empecemos a trabajar. Acuarelas, papel, más de 240 gramos, cualquiera. Así que bueno, un beso y a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es la capa base. En esta capa nos vamos a concentrar en empezar a darle un poquito de color y marcar los brillos. Los brillos vamos a dejar el blanco del papel, así que con mucho cuidado, no te preocupes porque la pintura esté muy potente, ¿sí? Simplemente una capa suave de acuarela y vamos a empezar a generar lo que es el volumen. Ahí tracé una parte que me había olvidado del boceto. Si vos querés hacer el boceto, en la clase anterior lo hicimos, te lo dejo en la tarjetita, la clase del boceto. Bueno, empezamos a darle volumen. Fíjate que voy primero marcando las zonas. Tenés la imagen ahí de referencia para ir viendo. Estoy utilizando un pincel bastante ancho porque en este momento no quiero que se vean pinceladas pequeñas. Entonces, para que no se te vean las pinceladas pequeñas en las superficies anchas, te conviene trabajar rápido con la acuarela y hacer con un pincel un poquito más ancho. Para los detalles sí, pero en las primeras capas siempre es conveniente utilizar una acuarela con un pincel bastante ancho. También otra manera de utilizar la acuarela es mojar el papel y pasar luego el pigmento, pero de esa manera no puedo evitar lo que es el brillo. O sea, se podría, pero mojando solamente la zona en donde no va el brillo, básicamente. Yo trabajo de esta manera. La otra forma también se puede, no es que sea una sola manera. Sí, vamos cubriendo todo. Fíjate que yo puse un poquito más de pigmento en la zona baja del ojo y en el lateral. Estoy tratando de dejar todas las zonas donde veo que hay brillo sin pigmento. Tómate el tiempo, el video está acelerado. Si querés puedes ir pausando para seguir a la par. De todos modos, si vos querés ver el video en tiempo real, tengo la clase en directo en el canal de directos, que es Sofía Rotoli Arte y Live al final. Sofía Rotoli Arte Live. En ese video hablamos demasiadas cosas que no tienen nada que ver con el dibujo, por eso hacemos esto que es mucho más específico. Marcamos un poquito más oscuro lo que es la cuenca del ojo. Puse un poquito más oscuro por el hecho de que en realidad es un poquito con más pigmento, si vamos a hablar correctamente, para que no pierda la unión dentro de lo que es la cabeza y la cuenca del ojo, porque está bastante clarito todo. Vamos a hacer la base del boceto antes de seguir avanzando, donde está apoyado. Un poquito, darle un poco de color y sacarlo blanco. De esta manera lo que hacemos es que los brillos que nosotros queremos que resalten más, van a resaltar más porque no va a estar el blanco del papel en cualquier lado, solamente va a estar sectorizado en las zonas que a nosotros nos interesa. Estoy usando un poquito de azul con turquesa,
bastante aguado, simplemente como para empezar a darle un poco de color al papel y sacarlo blanco. En la parte de atrás de la calavera también vamos a utilizar un verde oliva, bastante aguado, pero como para empezar a generar también que se vaya lo que es el blanco en la zona de atrás de la cabeza. Trata de hacer todo de una lo que es el fondo para no sentir que hayan vetas en la pintura. La acuarela es así, se seca y quedan vetas. De todos modos, si te llega a quedar alguna veta, podés mojar con el pincel, dejas que se active la acuarela y luego volvés a pasar peinándola, ¿sí? De esa manera lo que haces es que la pintura se mezcle mejor. Siempre es bueno que la dejes secar con la temperatura normal, que no le pongas el ventilador, que no le pongas el secador de pelo, porque eso influye un poco en el movimiento de la acuarela, en el movimiento armonioso de la acuarela. Con un marrón vamos a empezar a oscurecer un poco las zonas de las cuencas de los ojos. También hay que tener paciencia y no querer pintar todo de una, ¿sí? Hay que dejarla también ser a la acuarela un poco. Fíjate que en la parte donde hay oscuridad pasamos el marrón, vamos marcando las oscuridades, y en la parte donde en teoría vendría un poco de luz vamos dejando un poco menos de pigmento. Para esto es bueno tener a mano la referencia. En lo que es la zona de la nariz también vamos a hacer lo mismo. Vamos marcando también un poco los volúmenes del hueso. Esto es más visual que lo que yo te pueda decir en palabras, ¿sí? Pero básicamente estoy intentando traducirte en palabras lo que estoy haciendo, ¿sí? Empiezo a generar un poco el volumen en cada hueso y tratar de dejar que el bordecito de la unión empiece a tomar un poquito más de luz. No tiene brillo potente ahí, pero empiezo a tratar de resaltar el huesito con un poco menos de pigmento, ¿sí? Recién son las primeras capas, hay que tener paciencia. Trabajo con la punta del pincel y cuando me interesa que pinte más ancho, trabajo apoyando un poquito más el pincel. Todavía sigo con el mismo pincel, que es un pincel intermedio, no es tan gordo ni tan flaquito, pero tiene la particularidad de que termina en punta, y eso nos permite trabajar más ancho y más finito a la misma vez. Vamos a comenzar a darle más detalles. Cada capa que le agreguemos va a tener un poquito más de detalle. Ahora estoy trabajando bien con la punta del pincel. Si vos no dominás bien el pincel ancho para los detalles, anda cambiándolo. Sí, anda cambiando este pincel, ponete uno más finito que te permita hacer más detalles. Vamos también oscureciendo un poquito más la zona de abajo. Fíjate que no estoy haciendo directamente con negro. Las sombras las estoy haciendo con un marrón bastante rojizo. Podría ser un color ladrillo si querés. Voy marcando las oscuridades así. Eso lo mantengo igual que como cuando hacemos con lápices, ¿sí? En eso seguimos la misma postura. Marcamos de a poquito las oscuridades. Y después más adelante sí vamos a meterle más potencia. Fíjate que estoy dejando las zonas de la unión con un poco más de luz, o sea, con menos pigmento. ¿Ves cómo quedó la unión entre los dos huesos con un poquito más de luz? Pero no está blanco, está con la capa que dimos al inicio. Estas zonas que tienen oscuridad pero que no están tan oscuras, le sigo dando la capa con el mismo tono, pero lo único que esta vez un poco más aguado. Y empiezo a marcar un poquito las luces y brillos que hay en ese sector que no son completamente blancos. Ten paciencia. Vamos marcando la división de donde nacen los dientes.
parte inferior de la nariz también estoy trabajando con la punta del pincel. Para los detalles, con la punta del pincel intento dejar el volumen de cada lateral. Ves que no pinto todo, sino que voy sectorizando mucho para separar los dientes. Bueno, también en la nariz, del lado de nuestra derecha, vamos a empezar a generar la oscuridad. Quiero empezar de a poquito a oscurecer este sector porque hay algunos tonos que quiero que queden del color base, pero el color base tiene que ser un poquito más oscuro. Por eso le doy este color base a este sector, que no lo hice del lado de la izquierda, ¿sí? En la izquierda dejé la base que aplicamos al inicio. Ahora oscurecemos un poco más la cuenca del ojo antes de aplicar más oscuridad en la parte del lateral de la nariz, porque si no perderíamos un volumen del otro. Marco la división de la nariz, vamos a darle una nueva capa a la cuenca del ojo de nuestra izquierda. Trabajamos de manera pareja, igual que como en los lápices. Esta parte es igual que con los lápices. Sigo dejando la luz, repaso nuevamente los volúmenes de los huesitos, del movimiento, la división del volumen. Acá hay 2 huesitos, no me preguntes cómo se llaman, pero sé que hay una división ahí en el cráneo y es lo que hicimos recién. Nuevamente acentuamos. Fíjate que esta creo que es la 4ª capa que doy, dejando secar capa y capa en este sector. Cada capa es un poco menos en cuanto a superficie que la capa anterior. Vamos a generar un poco también más de oscuridad en la parte que está detrás, debajo, de dentro, lo que es el cráneo. Ya va tomando forma, ¿viste? De a poquito va tomando forma. Y voy a avanzar un poco en la parte de arriba que está muy atrasada en relación a lo que es los ojos y el pómulo izquierdo. Vamos a darle una capa. Este es un marroncito medio anaranjado. Dejo los brillos también, no tapo todo el color que apliqué antes, pero empiezo a generar el volumen. Fíjate en qué dirección hago las pinceladas. Sigo la dirección del volumen para hacer las pinceladas. Otra cosa que se comparte con los lápices. Viste que cuando coloreamos hacemos la dirección del volumen para mantener la ilusión de básicamente volumen. Acá hacemos lo mismo. Repetimos en donde queremos acentuar la oscuridad. Tampoco lo estoy haciendo tal cual, igual a la referencia, ¿sí? Estoy usando la referencia como una referencia. No la voy a copiar tal cual, sino que es una guía base que me muestra la sombra, las oscuridades. En base a eso yo la traduzco a mi dibujo, a mi pintura. Sí, no me preocupo porque sea una ilustración hiperrealista, no estamos haciendo eso acá ahora. Simplemente estamos haciendo una interpretación de una imagen. En base a eso hacemos una acuarela. Aprendemos del proyecto y lo traducimos en el papel lo que estamos aprendiendo. Una vez que se secó la parte de arriba, volvemos a aplicar otra capa más. Fíjate que es un color ladrillo ya. Cambié a un color más ladrillo, que es el que estaba utilizando dentro de la cuenca de los ojos.
estoy sectorizando ya, dejando que vaya secando la acuarela y vaya haciendo las marcas tan hermosas que nos gustan de la acuarela, ¿no? Las marcas de la acuarela en este trabajo se integran espectacular. Vamos haciendo la división de un hueso y del otro, respetando el brillo que hay en cada unión. Acá tenemos la parte superior de la mandíbula, que tenemos que hacer un poquito de movimiento también, pero dejando un volumen, dando la idea de un volumen, pero sin tanto brillo. Esa parte creo que es más difícil que la zona donde sí tiene más brillo. Seguimos agregando el marrón ladrillo. Espero que te animes a hacerlo. Si te animas a hacerlo, te dejo en la descripción, vas a encontrar el Instagram para mandarme una foto de cómo va, o me puedes etiquetar si querés. Lo subís y me etiquetás. Bueno, vamos agregando un poquito más de tonos intermedios. Hago la otra división del huesito que está debajo del ojo. Remarcamos un poco más la zona donde queremos que esté un poquito más oscuro. Es la tercera capa que doy en ese sector de la nariz, debajo del ojo, detrás de la nariz del lado de nuestra derecha y debajo del ojo de nuestra derecha. Nuevamente seguimos agregando un poquito más de color ladrillo en la zona de la frente y la parte de arriba del cráneo. Fíjate que estoy pasando una capa bastante líquida y bastante aguada, y estoy más que nada peinando la que ya estaba, la capa que ya estaba. Ahora nuevamente con un marrón volvemos a oscurecer la cuenca del ojo. Este marrón es más chocolate. Fíjate que una capa va haciendo que la anterior se vaya sumando y genere más profundidad, más oscuridad. Podés mezclar si querés el marrón con un poquitito de violeta para generar un poco más de oscuridad, pero no te apresures. Sí, es mejor ir de a poquito. Yo le mezclé con violeta, pero estoy agregando capas tenues, capas suaves. No sé si te diste cuenta que estuve todo el tiempo con el mismo pincel, porque me es cómodo. Pero si a vos no te es cómodo, anda cambiándolo. Nuevamente oscurecemos un poco más la zona de baja, que sería la parte interna del cráneo, y la parte trasera. La cuenca de la nariz. Si ves algo mal en el boceto, en el momento en que estás coloreando, podés corregirlo. El boceto simplemente es una guía. Después, cuando estamos pintando, podemos tomar decisiones para modificar lo que estamos viendo. Obviamente que la guía por algo la hicimos. Remarco un poquito más la división del hueso que está debajo de la cuenca y después difumino hacia abajo con el pincel con agua nada más. Sigo agregando el marrón color ladrillo mezclado con un marrón un poquito más oscuro. Nuevamente vamos a la parte donde deberían estar los dientes, la base, está la única muela que tiene, 2 muelas tiene. Vamos a hacer la muela y la base donde irían los dientes, vamos a ir remarcándola. También la cuenca de la nariz, la parte que baja debajo de la nariz. Fíjate que no paso general, sino que voy dibujando con el pincel.
No cargo tanta agua porque si no, no me dejaría hacer detalles. Voy dominando la acuarela y dejándola hacer un poquito. Vamos nuevamente a darle una capa más para generar un poco más de oscuridad en la cuenca del ojo. Divido lo que es la nariz y empiezo a oscurecer en algunos sectores. Es como que tiene unas manchitas ahí, vamos a hacer esas manchitas. Vamos a empezar a darle textura, porque recién le estábamos dando volumen. Ahora le empezamos a dar textura. Ya vas viendo que hay algunas diferencias con la referencia. Si te fijas, no tiene tanto este color que le estoy aplicando yo. Hay bastantes cosas distintas. Yo lo hice con tonos mucho más cálidos. No necesariamente tenés que hacerlo así, pero puedes, si querés, hacerlo con tonos cálidos. Acá, cuando estamos haciendo la sombra de acá, dejamos un bordecito finito en la unión de lo que es nariz y, bueno, pómulo, que se vea el bordecito de la nariz para dividir un volumen del otro. Empezamos también a oscurecer más el lateral de nuestra derecha, que ahí está bastante atrasado en relación con la izquierda. Vamos a la parte de la frente, la sien. Siempre tanteando primero con los tonos no tan potentes. Y luego, sí, una vez que ya estamos seguros, le pasamos con un poco más. Me estoy guiando de las sombras de la imagen de referencia. Bueno, las luces también, ¿no? Pero en este momento estamos haciendo las sombras, entonces me estoy guiando con la imagen de referencia para generar un poquito más de oscuridad en estas zonas. Acá tenemos en esta imagen dos focos de luz. Uno que viene desde atrás y uno que viene desde adelante, un poco más abajo. Eso hace que tenga dos brillos, uno en la parte superior izquierda y uno en el casi centro, arriba del ojo. Seguimos oscureciendo un poquito, arrastro la acuarela hacia donde me interesa que esté. Dejo algunos espacios de luz, o sea, de la capa anterior. En la zona de la frente hago un poquito más tenue. Achiqué un poquitito el brillo que está sobre el ojo. Ahora damos una nueva capa de oscuridad, esta vez el marrón con el violeta, un poquito más intenso. En la zona de lo que son las cuencas de los ojos. Ya cambié de pincel, no sé si lo notaste, estoy con uno que es mucho más finito, es igual que el otro pero más finito. O sea, termina en punta, un poco ancho en la zona intermedia del pincel, pero termina en punta y es más finito. Fíjate que ahora estamos utilizando el violeta con el marrón, con mucho más violeta que marrón, y estamos generando específicamente las oscuridades más potentes. Estamos haciendo detalle a full. Hice en la cuenca de los ojos, ahí acomodé como para que vean las dos partes. En la cuenca de los ojos vamos a ver que le apliqué más oscuro y lo dejé, ¿sí? Lo dejé un rato para que la acuarela se concentre ahí. Cabe destacar que yo estoy trabajando en una superficie casi plana, está en un ángulo está en ángulo pero muy poquito, ¿sí? Debes tener unos 10 de ángulo, 20 con toda la furia.
Entonces la acuarela dentro de todo se queda en la superficie donde lo estoy aplicando. Si vos estás trabajando en ángulo de 90 grados o de 45, vas a ver que la acuarela va a caer. Entonces tened en mente eso. Ahora vamos a remarcar un poco más los laterales y empezar a acentuar las oscuridades. Pero no paso por pasar, sino que voy pasando de a poquito. También acentuamos la base, lo que sería la parte interna de la calavera. Le puse un poquito de negro a la mezcla, o sea, está negro, violeta y marrón. En la zona más oscura. Ahora cambié un pincel más pequeño, la misma forma, digamos, del pincel, pero este es número 5. El anterior era un 8. Y el anterior era mucho más grueso. Era un 12. La particularidad de la acuarela es que cada capa que vos das cuando se seca se vuelve un poco más clara. Por eso estamos trabajando siempre de a capas para oscurecer las zonas que más queremos oscurecer. Acá estoy trabajando con el marrón mezclado con violeta y con negro. Más violeta que marrón. Pero que sí no llegue a ser violeta, ¿sí? No sé si me explico. Que no se transforme en violeta, que siga siendo marrón, pero que tenga bastante violeta para mantener la oscuridad. Y seguimos trabajando con el pincel número 5 que nos permite hacer detalles. Ahí me equivoqué y corregí con el dedo. Sí, yo también me equivoco y me equivoco mucho. Eso, no tengas miedo de equivocarte, es parte del proceso. También vamos a oscurecer un poquito más en algunos sectores del lateral de la derecha de la nariz para resaltar un poco más el volumen. Fíjate que de esta manera lo que hacemos es que la nariz vaya para adelante. Bueno, la cuenca de la nariz vaya para adelante. Si a vos te interesa tomar clases conmigo, puedes mandarme un mensaje privado. En la descripción vas a encontrar el Instagram. Ten en cuenta que como doy clase 1 a 1, todavía no doy clases grupales, en cualquier momento empezamos, pero como son clases 1 a 1, hay muy poca disponibilidad de horarios. Entonces, fíjate eso y te voy a ir contestando si tengo disponibilidad o no, dependiendo de eso, de los alumnos que tengan en el momento. Seguimos detallando la oscuridad debajo en la zona donde nacerían los dientes. Ya estamos dando los últimos toques. También vamos a ponerle un poquito más de oscuridad en la parte de arriba de la cabeza. Sigo con el pincel número 5, vos anda cambiándolo según creas que sea prudente. Si te es incómodo lo cambias, si no, seguís con el mismo. En este caso, en la parte de arriba estoy trabajando con el marrón ladrillo, no con el que tiene violeta, no, el color ladrillo. Sigo repasando con el ladrillo. Vamos haciendo algunas manchitas. Fíjate que cargo material y lo dejo en ese sector. Cargo material y lo dejo. Cargo material y lo dejo. De esa manera genero manchitas. Ya el brillo, ¿ves cómo resalta un montón al ser el blanco del papel? Vamos también en el lateral de arriba del ojo de nuestra derecha a ponerle un poquito más de oscuridad, para resaltar ese volumen en donde iría la ceja, digamos. El hueso tiene que tener un poquito más de volumen ahí. Esquivamos el brillo. Tratamos de que haya un degradé con el tono de abajo. Fíjate lo que hago. Pongo primero con tono y luego con el pincel con agua diluyo para que se integre con el color que ya estaba. Y luego agregamos unas manchitas para acentuar la oscuridad en la zona en la cual queramos acentuar la oscuridad. Trabajo con la punta del pincel para detalles y lo voy apoyando para degradés. Cualquier duda o consulta que tengas podés comentarme.
y yo ni bien pueda te voy a responder. Vamos a darle la oscuridad del lado de nuestra derecha, que está bastante plana todavía. Si bien tiene un poco de volumen, vamos a darle un poquito más. Estamos con el marrón, con un poquito de violeta. Remarcamos las uniones de los huesos, bien con la punta del pincel con poco pigmento cargado y poca agua, para que no se esparza tanto y quede en el lugar donde queremos que quede. Oscurecemos un poquito más dentro de las cuencas de los ojos, en donde nos interesa que quede más profundo, y hacemos como unas roturas de hueso en este sector. Remarco un poco más la oscuridad en la parte de la base, de la parte interna de lo que sería el cráneo. Del lado de la derecha también. Esta sería la parte interna al lado de la derecha. Esta parte hay que tener mucho pulso. Y la acuarela la estamos poniendo bastante concentrada, no tanta agua, sino más bien el pigmento. Vuelvo a remarcar la unión de estos dos huesos acá. Me interesa resaltarlo un poco más. Esta es la parte que más disfruto del trabajo. ¿A vos cuál te gusta más? Y a mí los últimos toques es lo que más me gusta, me encanta. En la acuarela igual en general me gusta bastante todo, pero los últimos detalles es mi parte favorita. Acá también resalté un poquito más la oscuridad. Primero puse el pigmento contra el bordecito y luego lo diluí, lo difuminé hacia abajo. Nuevamente remarcamos algunas zonas que nos interesen de la parte donde nacerían los dientes. Estamos trabajando con el marrón en esta parte. Acá ya se secó y vamos a acentuar la línea bien finito con el pincel. La otra también. Y acentuamos un poquito más algunas manchitas sectorizadas. Vamos a hacerle estas ranuras como que tiene acá en este sector. Remarcamos nuevamente la división de la nariz. Y oscurezco un poco más la parte más oscura, que sería la cuenca del ojo. Hacemos algunas manchitas más en la superficie del cráneo, en la parte superior. Y algunas manchitas más con el marrón más diluido, no tan concentrado. Espero que te esté gustando la clase. Si te gustaría pintar algo en particular, puedes dejar un comentario y evaluamos si lo podemos hacer. Seguimos haciendo manchitas. No me estoy fijando que sean exactamente iguales, sino que sean parecidas. Copiar la idea, no todo en general.
Acá le estoy agregando un poquito más del tono ladrillo que siento como que le faltaba. En este momento estoy teniendo mucho cuidado porque si paso con el tono ladrillo en la parte más oscura, se me va a activar la acuarela que ya estaba seca y voy a arrastrar la oscuridad hacia donde no quiero. También le estoy pasando un poquito más de ladrillo a la parte interna de las cuencas de los ojos, a la parte de los pómulos, vendría a ser esta parte de acá, para que quede más uniforme todo el tono de la calavera en sí. Pero trato de no tocar la parte donde apliqué el marrón más oscuro, para no activarlo y hacer desastre. Lo ideal hubiera sido pasar esto al inicio, pero no siempre las cosas salen como nosotros queremos, entonces tenemos que ir acomodándonos, amoldándonos. Y acá en el tono intermedio, simplemente con agua, estoy esparciendo un poquito el marrón ladrillo. Seguimos haciendo pintitas con el marrón mezclado con violeta y una pizca de negro. Oscurecemos un poquito más todo lo que queramos oscurecer. Es muy importante que nos tomemos el tiempo para dar los últimos toques. Esto le va a dar mucha más vida a nuestro trabajo. Para la base vamos a utilizar el azul que estamos usando con un poquito de turquesa, el azul oscuro, y lo vamos a pasar de esta manera haciendo la sombra de lo que es la calavera. Y con agua difumino los bordes para que quede bastante tenue. Lo mismo hago en la otra sombra que está debajo de lo que es la mandíbula. Yo acá estoy haciendo diferente a la referencia, ¿sí? Si bien le estoy haciendo luz, estoy adaptando la sombra al dibujo que yo hice, ¿sí? Fíjate que la sombra, si yo dejo el espacio en blanco ahí, queda raro. Entonces vamos a ponerle también sombra en este sector. Adapta la sombra a tu trabajo. En el lateral acá vamos a ir hasta el borde de la mesa. Yo no quise darle más detalles a lo que es la mesa y el resto, porque de esta manera es como que la vista se enfoca en el protagonista de nuestro trabajo, que vendría a ser la calavera. A mí me interesa resaltar la calavera, por lo tanto no voy a perder mi tiempo en lo que es el entorno. De esa forma es como cuando nosotros hacemos foco con el ojo. Viste que cuando vos miras algo, todo lo demás está como borroso. La vista periférica hace que todo esté borroso. Solamente está lo que vos estás mirando enfocado. Ah, y no te olvides de firmar. Siempre firmamos. Bueno, y acá te muestro cómo quedó terminada. Este es el escaneado. Viste que cuando lo escaneas se ven mucho mejor los detalles. Bueno, vamos a ir haciendo zoom para ver cada pedacito. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Espero que te haya gustado la clase. Nos encontramos muy pronto con la siguiente clase del curso intermedio de dibujo. Te dejo un beso enorme. Chau.